glorioso y poderoso Rey. Glorioso y poderoso Rey, te agradecemos por un día nuevo que nos prestas la vida, que nos permites abrir nuestros ojos, que nos permites estar aquí, Padre amado, reunidos, Padre, en pos tuyo, Padre, aprendiendo, Padre de la gloria, con tu siervo Hugo Camejo, con cada uno de los hermanos, con cada uno de tus ministros, Padre de la gloria. Te damos la honra y la gloria, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Te pido que despeje los aires, que tu santo y glorioso Espíritu nos llene de tu presencia, cada uno de nosotros, que nos abra el entendimiento, la comprensión, la sabiduría, la inteligencia, Padre de la gloria, para discernir, comprender y entender lo que tú nos quieres transmitir por medio de tu siervo, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Y quiero, Padre amado, usar esta oración para orar por Colombia, Padre de la gloria, y por cada uno de los habitantes de este país, Padre. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Listo, perfecto. ¿Cómo les pareció la clase pasada? ¿Quedó algo por decir quizás que podamos traer a colación aquí? No, muy buena. Para mí fue muy buena. El conversatorio, la enseñanza, el recordatorio, todo estuvo muy buen, muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Listo, perfecto. ¿Qué dice la pastora Jessica, el hermano pastor Orlando, William? Y pastor, yo no le puedo decir nada porque no estuve en esa clase. Caramba, no logro ver la Entonces, grabada. Listo. no, Por eso me gusta preguntar, porque yo puedo no. hacer un poquito de retroalimentación y no dejarlos de pronto como lejos de lo que estamos hablando. Entonces, gracias. Amén, amén. Esa sinceridad es Amén, pastor. importante para saber cómo desarrollar la clase. Bueno, la hermana Daisy, pastora, ¿qué dice la pastora Jessica? ¿Cómo le fue? Buenos días, pastor. ¿Me escucha, pastor? Sí, sí, le escucho. ¿Tiene dos No, dispositivos conectados, pastora? yo la verdad no le puedo dar así ninguna información porque la verdad no tuve la oportunidad, no pude asistir. Y Vale. la verdad, le soy sincera, no he visto la clase. Entonces, no sé si puede regalar un breve resumen para Listo. empaparme y continuar con el tema de hoy. Le agradezco. Muchísimas gracias. Perfecto. Por eso les pregunto, y muchas gracias, hermana Daisy, porque yo les pregunto es para ver dónde comienzo, ¿no? ¿Dónde comienzo? No sé qué me diría la pastora Jessica. La pastora Jessica sí estuvo con nosotros. Listo, vale. Está muy interesante la clase estuvo, Pastor Hugo. Perfecto. Muchas Pastor, gracias, buenos pastora. días, Dios le bendiga a usted, a todos los hermanos pastores. Alexander, ya estaba extrañando, le dije, ¿qué pasó con Alexander y Rubí hoy? Ahí estamos, pastor. Ay, qué Bueno, bueno, gracias. me alegra muchísimo. Vale, vale. Entonces, vamos a retroalimentar un poquito y vamos a aprovechar 40 minutos, serían 30 minutos, sí, 40 minutos desde ya. Vamos a aprovechar a sacar este tema sin correr y nos damos un espaciecito para charlar nuevamente porque eso es importantísimo, importantísimo. La clase anterior lo que nada más y nada menos dijimos o hablamos fue de la relación ya del Estado y la Iglesia. Pues resulta de que la Iglesia ya está pasando, ya pasó de ser la Iglesia primitiva en este punto, ya hasta Constantino se puede decir que fue la Iglesia primitiva, porque aunque Constantino firma el edicto de Milán en 312, en otro documento dice que el 313, que no vamos a pelear por fechas, la iglesia se empezó a empoderar y poco a poco la iglesia empieza a tener ciertos privilegios, pero estos privilegios empezaron a hacer cambios en la estructura eclesiástica y teológica de la iglesia primitiva. ¿Cómo así la estructura eclesiástica? Pues empezaron a hacer cambios de liturgia. Liturgia se le llama a la forma de hacer un culto, exactamente sus partes. De la manera como se hace, que se abre oración, que se canta alabanza, eso se llama liturgia. La Iglesia Católica es quien más la usa, nosotros prácticamente no la usamos y a veces pienso que porque ellos la usan, pero no debería ser así, eso hace parte de la Iglesia, porque antes de que existieran católicos y protestantes, pues simplemente era la Iglesia. Y cuando yo tomo
digamos, algún vestigio de lo que aconteció en la iglesia primitiva, pues yo no lo veo ni católico ni evangélico, sino simplemente de la iglesia. Cuando tomo de pronto algunos recuerdos de procedimientos, de formas de gobierno, bueno, esta era la iglesia. Listo, perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de que la iglesia y el Estado se unen y el Estado empieza a tomar decisiones frente a la iglesia a tomar decisiones con el Estado. Entonces, por ejemplo, ciertas clases de trabajo y de diversiones que se prohibían en domingo, también como el cobro de impuestos de deudas, esto lo colocó la iglesia y el Estado obedeció a esto. Los obispos se les permitía interceder a favor de los presos, criminales y otros acusados, interceder por ciudades enemigas y que se hiciera la paz. La iglesia presionó al Estado a aprobar mejor legislación humanitaria, que hubiese más cuidado para viudas, huérfanos, presos, pobres, esclavos, liberar a la mujer de la servidumbre. Entonces, todo esto que postulaba la iglesia, pues se hacía caso. Así mismo se hacía caso, coloquialmente, eran tomados en cuenta, eran puestos en el plan de gobierno. Por esta razón, nosotros estamos estudiando que la iglesia empieza a tener el concordato, se llama con el Estado, y cuando empiezan a tener este concordato, empiezan a sufrir cambios. El Estado dentro de la iglesia dentro del Estado. Entonces, habían ventajas. La iglesia decía, no se le cobran, no se trabaja el domingo y no se trabajó más el domingo. El domingo se cierran los establecimientos, se cerraron. Los campesinos podían hacer sus labores allá, bueno, si ellos recoger sus cosechas, porque de pronto venía la lluvia o algo. Algo muy liberal. Pero también estas ventajas hicieron cambios y estos cambios trajeron desventajas en la relación del Estado y la Iglesia. ¿Qué desventaja? Bueno, esto empezó a que el Estado pudiese entrar, la política se pudiera entrar dentro de la Iglesia y esto hizo que mucha formalidad empezara a cambiar. Por ejemplo, entonces la Iglesia ya no solamente empezó a vivir de los diezmos y las ofrendas, sino que ya la iglesia empezó a tener propiedades, empezó a construir grandes templos, y aunque anterior a eso, la iglesia ya había tenido templos que fueron destruidos por Diocleciano, pero en este tiempo ya la iglesia estaba prácticamente formalizándose con el Estado, y el emperador, pues, decía ser cristiano. Entonces, la iglesia estaba en un privilegio grande. ¿Pero qué empezó? Bueno, el clero se hizo importante en las ciudades, en los pueblos. Funcionarios se convirtieron entonces en cristianos y en este periodo pues acontecieron muchas cosas, porque el mismo apóstol Pablo habló de algo que quiero leerles aquí en Primera de Corintios y habló así a grosso modo, dice, pues mirad hermano vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muy poderosos, ni mucho nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice, y lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte, y lo vil y menospreciado escogió Dios. Entonces, prácticamente esta palabra, el apóstol Pablo había declarado, estaba haciendo un efecto ahora en la iglesia. ¿Y cuál era el efecto? Hombre, que la iglesia dejó la espiritualidad, o estaba dejando la espiritualidad y se estaba convirtiendo en sabia, creyéndose por encima de la razón de los hombres. Y esto impactó. Y no solamente entonces ocurrieron cambios eclesiásticos, teológicos, sino que el pensamiento se vuelve más programado y llega a ser un sistema, lo que hoy sigue siendo un sistema, la iglesia. Dice que la política iniciada por Constantino y la asociación entre iglesia y Estado continuaron hasta sus hijos, por ejemplo, Constantino II, Constante y Constancio. Juliano el apóstata, que estuvo en el poder menos de 2 años, que murió en batalla frente a los Persia en junio del 363. Este hombre es el que se le atribuye al morir la frase que dice, venciste Galileo,
este hombre trató de traer nuevamente el paganismo al Imperio Romano, pero no fue posible. Murió antes de volver a tenerlo. Listo. Luego vino Teodosio, del que hablamos en el 378 y 395, y dice que la iglesia llegó a su clímax. En el 381 se convoca un concilio ecuménico en Constantinopla, y este concilio aceptó el credo niceano o niceno. ¿Qué es el credo niceno? Pues recuérdense que recuerden mejor que cuando en el 325 hubo un concilio, y este concilio, llamado el concilio de Nicea, se estableció que Jesús era Dios, y se escribió un credo. Y recuerden que yo les había hablado que el credo de la Iglesia Católica, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de su Hijo amado Jesucristo. Ese credo tiene parte todavía de lo que se escribió o se plasmó en aquellos tiempos. Entonces, ha venido transformándose y ya quedó, pues, digamos, en el botín de la Iglesia católica, y de alguna manera, pues, esto ha sido parte de él ha sido modificado y ya no es el mismo. Entonces, nosotros prácticamente repetimos pocas cosas de lo que ya se encuentra allí. Entonces, Teodosio, este hombre acepta, porque se hace un concilio nuevamente en el 381, y se acepta ese credo, se reafirma la relación entre el Hijo y el Padre, se reafirma que Jesús es Dios, que el Padre es Dios. Entonces, inmediatamente ya para este tiempo, sí se hace formal la religión católica en el imperio. Antes, con Constantino, lo que fue prácticamente sacada de la ilegalidad, y esta vez con Teodosio ya se prohíben las religiones paganas y solamente queda el imperio cristianizado totalmente, y ya se empiezan a perseguir entonces a los paganos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, esto dice que se practicó en la Edad Media, tanto católicos romanos como protestantes, ya que ya existían. Bendito Dios, una separación. Ya un pueblo decía que ellos eran protestantes de alguna manera, y no exactamente protestante, pero que no estaban de acuerdo, porque el término protestante se usó ya para la Reforma, pero que no estaban de acuerdo con algunos procedimientos, pero aún así se acepta el credo niceno. Dice, de modo que puede decir que Constantino, sus sucesores, fijaron el molde de las relaciones de la Iglesia con el Estado, que perduró más de 1300 años. Aún hoy puede hallarse vestigio de esta relación. La ciudad del Vaticano, en la cual está la Iglesia, y el Estado forman una unidad. El testimonio permanente de la Iglesia Católica Romana cree que en la asociación íntima entre la Iglesia y el Estado es algo importante para ellos. Dice, del lado de los protestantes ha sido, bueno, más claro, en los países escandinavos donde el protestantismo es fuerte, donde está Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, los llamados vikingos, la relación entre Iglesia y el Estado es representativa, pero es más fuerte la parte protestante que católica. Y así definitivamente empezamos a tener cambios dentro de la Iglesia. Bueno, dice que más adelante el culto empieza a ser tomado ya de otra manera. Dice, el cambio de la Iglesia después de la ascensión de Constantino se manifestó de modo notable en el culto o la liturgia. La liturgia. ¿Qué fue lo que vino a pasar? Bueno, yo se los dije. La Iglesia se había centrado anteriormente en las cosas espirituales. Durante 2 siglos fue una iglesia que no tenía posesiones, no tenía dinero, simplemente se reunían, podíamos llamar la iglesia en casa. Lograron hacer algunos templos que fueron destruidos por Teodosio, pero finalmente las cosas aquí empiezan a moverse de una manera distinta. Dice que Constantino y su madre, señora madre, que era una mujer devota, empezaron a erigir o a edificar templos nuevos, costosos, vistosos, templos donde se miraban los diseños en las pinturas, diseños artísticos,
metales, liturgia diferente, y empezaron a expresar la fe de esta manera. Y esto llevó a que de un momento a otro se empezara también a pensar en los mártires, en las personas que habían muerto, los primeros mártires de la iglesia, a pensar en los apóstoles, y empezaron la veneración a los santos, a los mártires, a las reliquias, las procesiones y todo lo que hoy conocemos. Dice, las dos últimas sesiones hemos considerado los cambios que el gobierno y la iglesia realizaron, ¿cierto? En los siglos IV y V y también VI, viendo cómo de un momento a otro empezó a desdibujarse la verdadera postura de la iglesia. Entonces, es con Constantino que realmente el imperio conoce la legalidad del cristianismo, pero es también con Constantino donde empieza la constitución de la iglesia. Que se empezaron a hacer templos lujosos, y bueno, no había problema tanto por el templo, sino a realizar pinturas, artes, himnos, música, todo empezó a tomar un precio alto, un valor de imagen, pero finalmente se cayó la estructura de la liturgia. Y ya entonces empieza la veneración y empieza el hombre a colocar belleza dentro del culto, belleza humana, y se empieza a perder todo lo que se llamaba la base ortodoxa de la liturgia de la iglesia primitiva. Entonces empiezan a nacer muchas cosas. Comienza por veneración de los santos, mártires, y muchas otras cosas más que en el tiempo empezaron a moverse, como un bautismo de niños, como misas, como pago por las misas, lo del purgatorio, y muchas otras cosas más de todo lo que conocemos de lo que es la iglesia tradicional. Empieza algo más. Nace el año eclesiástico, Entonces, en el año eclesiástico empiezan a moverse diferentes fenómenos astronómicos, y la iglesia empieza a moverse por estos fenómenos astronómicos. Bueno, entonces empezamos a hablar de la primavera, del verano, del invierno, que son las 4 estaciones, y empezamos a hablar de los días, de las semanas, y empezaron a colocarle nombre a los días de las semanas. Por algo, el lunes se llama lunes porque es en honor a la luna, martes porque es en honor al planeta Martes, pero también los vemos más en el inglés. Por ejemplo, en inglés el domingo es Sunday y el sábado es Saturday, Friday el viernes, y el sábado es el día de Saturno y el domingo es el día del Sol. Y empieza a conjugarse muchas cosas y a tomar partido de todos estos días. Y aparte de esto, por la condición astronómica y la capacidad que había ya en personas de conocimientos astronómicos, empezaron a organizarse otras situaciones para atraer a la iglesia. Por ejemplo, entonces en el año eclesiástico nace la celebración de la redención divina, la Navidad, nace la Semana Santa, nace el día de Pentecostés, pero ya como una celebración prácticamente de nuestros días, como lo tiene la Iglesia Católica para nuestros días. Y se empiezan a conjugar todas estas cuestiones. Entonces, la celebración de la Semana Santa iba precedida de las 6 semanas de Cuaresma. Entonces se fijaron la atención en el sufrimiento de Cristo. Tomaron la Cuaresma, que terminaba el Viernes Santo, seguidamente la resurrección, Pentecostés. Después empiezan a moverse el retorno de Cristo,
la ascensión, empezaron a pensar en las mujeres de la iglesia, entonces se empezó a pensar en María, se empezó a pensar en muchos mártires, como ya los dije, y la iglesia se convirtió en la iglesia tradicional. Pero ¿dónde fue este cambio estructural? ¿Dónde fue el quiebre, el punto de inflexión de la iglesia para convertirse en la llamada iglesia tradicional? ¿Qué creen ustedes que llevó a la iglesia a dejar su esencia, a dejar de ser la iglesia de la práctica primitiva? Si alguien quiere participar, con mucho gusto. ¿Qué creen ustedes que llevó a este cambio? Hello. Sí, pastor. ¿Sí? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Sí, claro. ¿Qué creen ustedes que llevó a que la iglesia tuviese este cambio? Hola, hola. No sé si la señal nos está jugando una mala pasada. Yo lo que pienso es que a partir de todas esas situaciones que se fueron presentando en la iglesia, el hombre le metió como más la parte humana, ¿no? Le interesó más como el sentido externo de lo que es la iglesia y se apartó un poco de la parte espiritual. O sea, se asemejó más al mundo que la parte espiritual, pero bueno, hay que tener en cuenta que también que todas esas raíces de, de ídolos y de imágenes, pues tienen sus raíces en, en el Antiguo Testamento pues como que esa práctica quedó ahí. Y las religiones paganas que existían alrededor también, Orlando. Sí, claro, y dentro de la misma iglesia primitiva también nunca se apartó ese paganismo. Entonces, La gente que eso venía hizo, entrando, entraba con sus exacto, prácticas también. la gente que venía con la idea de una iglesia, pero no de una iglesia espiritual, sino una iglesia de una parte muy con esa cultura que no les salía, que la llevaba en la sangre y no les permitía hacer un verdadero cambio. Y ese tema, pues creo que es una de las partes que se relacionan en lo que estamos viendo. Definitivamente, claro que sí. Entonces, lo que llegó a quebrar prácticamente eso fue, listo, dejar entrar esas prácticas, permitirle que estas prácticas pudieran tomar territorio. Muchas Pastor, gracias, doctor. Dígame, Alexander. sí, señor, yo pienso que ahí donde se meten las obras, ¿sí? O sea, donde entran más las obras para querer buscar la salvación por medio de las obras y hacer cosas, en lugar de hacer, o Sí. sea, lo espiritual, se La meten en religiosidad. exactamente, la religiosidad, sí, pastor. Entonces, Sí, pues ahí ya se desvían completamente de la palabra de Dios. muy bien, Alexander. Sí, señor. Muy bien, muy Pastor Hugo, Pastor, buenos comentarios. pastor. Vamos ¿Quién con va a Daisy y hablar? ¿Mi después con compañero? Gregorio. Así pues yo en mi poco entendimiento pienso pues que ellos se centraron, ya se enfocaron más en las cosas del mundo y pues empezaron a perderse en sí, a desviarse de las cosas de Dios. Esto me hace recordar, no sé si estoy perdida o sí, me hace acordar, yo miraba la historia de Moisés cuando se fue al monte y dejó el pueblo y empezaron a crear el becerro ese y a adorarlo y a Claro, sí, hacer claro que sí. fiestas y eso, mejor dicho, no sé, eso me trajo como eso, no sé si, Muy si buena estoy desde ahí, conexión. ¿sí? Muy buena conexión. Esta Apoya, partecita, sí, claro, porque apoya lo que me dice hizo, Orlando de la idolatría del Antiguo Testamento, que se es eligió. correcto, sí, me recordó esa partecita, no sé si se asemeja o no. Mucho, mucho, es muy buena conexión. Gracias, Daisy, porque usted dice que en el poco conocimiento ya no debe estar diciendo en el poco conocimiento.
Sí, mi Porque ya, pastor, porque yo siempre digo así, porque es que yo miro que casi todos mis compañeros son pastores y yo estoy muy novatica al lado de usted, entonces por eso digo, en mi poco conocimiento hago un aporte que no sé vale, si está semejante o bueno, o qué alguien me bien. puede. Y lo bueno es que estás participando y estás participando coherentemente. Es decir, que los años de teología que vas llevando no te están dejando sentada ni te están dejando pues sin argumento y eso está muy bien. Felicitaciones. Vamos con el pastor Gregorio. Siervo, yo creo que, pues, pienso yo que una de las circunstancias que llevó a la iglesia a esto también pudo haber sido la persecución, ¿no? Entonces ellos al ver esa gran persecución que se les vino y esa liviandad que les traía estas imágenes y todo esto, se fueron por ese lado eh, eh, buscando una pasividad, ¿no? Una tranquilidad. Eh, eh, Como pasa en este tiempo, que la iglesia se ha vuelto muy pasiva. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere montarle y aplicarle leyes, entonces se van como por encima de las ramitas. Se predica la palabra, pero como por encima de las ramitas, ¿no? No se predica la palabra como la predicaban los padres, que la predicaban duro y ejercían el evangelio como tenía que ser, sino que se alivianaron apenas vieron el ejercicio de poder de los gobiernos, ¿no? Y claro, y el mismo gobierno fue el que impuso esto, entonces ellos dijeron, no, pues para tenerlos contentos y no nos persigan, creo yo, vamos a irnos por estos lados y nos vamos tranquilizando, ¿no? Yo Bien. pienso que no solamente era porque les persiguieran, sino porque ya querían, Gregorio sabe, querían mantener esa relación de privilegio. Y como usted dice, si ellos se desviaban ya, entonces podían ser perseguidos. Entonces ya se vuelve conveniente, o sea, portémonos así, hagamos esto, Más porque al aceptos, gobierno no le gusta. están más aceptos desviándose. Sí, entonces, bueno, hasta el día de hoy vemos que la política ha quebrado fuerte la iglesia, las estructuras eclesiásticas, el conocimiento teológico, lo ha quebrado fuerte, porque ya el hombre piensa en Dios, pero a veces piensa más en el dinero, en la posición y en la imagen. Es Gracias, que Gregorio. Sí, señor. analice usted, pastor, que mire que los que predicamos un poco más fuerte, los que predicamos conforme hasta escrito la palabra, somos más aludidos, somos más perseguidos que aquellos que se van por la senda de ellos, ¿no? Por los lados de ellos. Mire que a la iglesia tradicional nadie la molesta, nadie la tranquiliza, pero a nosotros siempre nos quieren cerrar puertas y nos quieren cerrar el camino conforme a lo de el progresismo, eso de sexualidad y todo este cuento, y entonces Teología de género. somos más bíblicos, ¿no? Claro que sí. Gracias, Gregorio, por su comentario. Muy bien, perfecto. Totalmente cierto. Entonces, aquí es una conveniencia más que un concordato ya. Empieza a trabajarse por conveniencia. Viene algo más. Después de esto viene el domingo y los cultos dominicales. Entonces, la iglesia primitiva sí guardaba el domingo, ya prácticamente lo guardaba, no. Sí sabía que el domingo era el primer día de la semana y lo tenían como el día de resurrección. No guardarlo como una idolatría, sino darle el espacio que ese era el día de la resurrección. Aquí es donde nosotros tenemos los grandes encuentros con los adventistas, porque ellos dicen que no, señor, que el día de reposo, que es el sábado, no el domingo, pero es que nosotros no tenemos el domingo como un día de reposo, realmente. Nuestro reposo es Cristo Jesús. El domingo es un día de descanso, pero no tiene el mismo significado del día de reposo de la ley, de descanso. Pero es que en el día de reposo se hacían otras prácticas de pronto que idolatraban ese día. Nosotros no es que idolatremos el domingo, no, pero le damos el espacio ese día para
no tener prácticamente otros quehaceres sino el trabajo de la iglesia. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿será que es pecado que alguien tenga que trabajar un domingo y no ir a la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? No, yo digo que no. No, la pastora dice que no. ¿Quién más dice que no? No, pastor, si tiene una prioridad, debe cumplirla, claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, si ve que no es un día de guardar como lo guardaban ellos. Oh, si nosotros tenemos que hacer un trabajo, pues, que así. Entonces, mire que en el 321 se decreta de esta manera, que en el venerable día del sol, Sunday, día del sol, los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden libre y lícitamente continuar sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan apropiado para la siembra o recolección de granos, plantar vides. No sea que por descuidar el momento propicio por tales operaciones se pierdan los beneficios del cielo o los beneficios que el cielo da. Entonces dice, es digno de notar que Constantino no vinculó su legislación a las costumbres cristianas o al cuarto mandamiento, sino que se refirió al domingo por su nombre tradicional pagano, el día del sol, no el sábado ni el día del Señor, de modo que era también aceptable a los paganos y cristianos. Daban al sol físico un nuevo significado al pensar en Cristo como el sol de justicia, Mateo 4:2. Tanto Constantino como otros emperadores y concilios de la iglesia promulgaron la legislación dominical adicional. Sin embargo, fue el decreto de Constantino que en el año 321 lo echó, dice, lo que echó las bases del reconocimiento universal del domingo como el día de descanso. Aquí tenemos un grave problema, porque aquí es donde dice que en este concilio ecuménico del 381 ya, prácticamente se da a entender de que fueron los católicos quienes colocan este día como el día del Señor. No fueron los católicos. No. Que se haya reivindicado la propuesta, que se haya hecho hincapié en la propuesta en alguno de estos concilios, eso sí es cierto. Y que de alguna manera se haya firmado un documento, un acta de esto, sí, señores. Pero esto ya venía. Para los paganos era el día del sol, para los cristianos simplemente domingo y ya. Entonces, ¿qué pasa? Les cayó bien a los paganos diciendo que se celebrara el descanso el domingo. Dijeron, no, pues, si es el día del sol. Ellos creían en el sol y los cristianos creían en Jesucristo como el sol de justicia. Entonces cayó súper bien, pero no fue porque ellos estuviesen contentos. No fue porque decretaron simplemente esto. No, esto venía como tradición de la iglesia primitiva. Listo. Entonces, finalmente, siguieron los acontecimientos que son los que nos golpean fuerte el corazón. Dice, el culto de adoración consistía en dos partes. Esto era para el día domingo. Dice, la que se destinaba a todos, incluso a los catecúmenos, que son los que se iban a bautizar. Listo, perfecto. Pero luego de esto, se empezó a hacer algo que se llama el acto de despedir. En latín, missus. Era la señal que comenzaba el culto de la comunión y por eso es que se llama misa. Misa. Entonces, usada hasta hoy por los católicos. En el servicio religioso público se leían selecciones de los evangelios, de las epístolas, a veces poesías, cantaban salmos. Dice, como habían pocas Biblias para leer la escritura personalmente durante la semana, era necesario ir a la iglesia donde había una. La gente no tenía Biblias en sus manos, pero pocos, dice, se molestaban en hacer esto. A esto se agregó el concepto malsano de que la escritura de la Biblia era solo para el clero. Y
se habían hecho distintas traducciones de la Biblia o de sus partes, pero eran manuscritos y por lo tanto no estaba al alcance del público en general. Faltaban siglos para que la Biblia se imprimiera en los idiomas vernáculos, que fue el siglo XVI. ¿Cómo se predicaba el sermón? Dice, el sermón que se predicaba durante la primera parte del servicio religioso se le daba un lugar preeminente en el culto de la Iglesia del Oriente. En el occidente la predicación era a menudo pobre y se le daba un lugar sobresaliente al servicio de comunión. La predicación era un elemento menos solemne en la iglesia primitiva de lo que es hoy. Dice, cuando el predicador hace un comentario muy acertado o su retórica era impresionante o dramática, a menudo el auditorio aplaudía. Tanto Crisóstomo en el este como Agustín, Crisóstomo en el este, como Agustín en el oeste. Más adelante vamos a ver estos padres. Protestaron contra esta práctica, pero nadie le hizo caso. Dice, la participación de la comunión se podía tener diariamente, semanalmente o con frecuencia. Dice, en la iglesia oriental la comunión o Eucaristía se convirtió en un asunto tan misterioso, este asunto, que se consideraba correcto celebrarla solo una vez al año o en ocasiones. Hasta el día de hoy, esta comunión es la Santa Cena que nosotros practicamos. Algunas iglesias lo celebran cada 3 meses, cada año, otras cada 8 días y otras, como dice la palabra, hacedlo todas las veces que queréis. Entonces, los concilios exigieron con concurrencia comulgar por lo menos 3 veces al año, pero existía unos momentos específicos, como era la Navidad, la Semana Santa y Pentecostés y listo. En el siglo V o VI, la comunión se convirtió en un culto público, si bien permanecía accesible solo a los que habían sido confirmados, bautizados y confirmados. Vinieron los sacramentos. Entonces, realmente, si hablamos de sacramento, Jesús instituye el bautismo y la Santa Cena. Si vamos a hablar de sacramentos como tal, bautismo y Santa Cena. Pero aquí la iglesia primitiva practicaba esto, pero aquí ya la iglesia tradicional empieza a sostener otros tipos de sacramento y dicen, no, pues que el matrimonio también es un sacramento, el bautismo, la confirmación, la ordenación, la penitencia, el matrimonio. Ya esto fue lo que empezó a organizar la iglesia tradicional. En la Reforma, ya en el siglo XVI, la Reforma es que cuando ya los clérigos se levantan contra estas prácticas, dicen ya no más, solo se acepta lo que aceptaban los apóstoles, bautismo y Santa Cena. Listo. Se establece que la fórmula del bautismo en el Nuevo Testamento es por invención y parece que solo se administraba a los adultos, solo al adulto. Orígenes, que fue uno de los hombres de los que hablamos, habla de ello como frecuente, dice, y en el siglo V ya era una práctica general de la iglesia. No podemos aquí discutir el tan debatido tema de la presencia física del Señor en el sacramento, la transubstanciación, ¿cierto? Que eso es un término bastante complicado. La Iglesia Católica dice que sí se convierte en sangre. El vino, que el cuerpo, el pan sí se convierte en el cuerpo. Nosotros entendemos claramente que no es así, que es algo simbólico, es algo totalmente simbólico. Entonces, vienen los santos. Era natural que los primeros cristianos recordaran los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, Esteban, primer mártir, María, madre de Jesús, Juan el Bautista y grandes profetas del Antiguo Testamento. Dice, los ascetas como Antonio Obispo, como Anastasio y Ambrosio, acuérdense que hablamos de los ascetas, que simplemente eran personas que tenían otro tipo de pensamiento dentro de la iglesia. Dice, y mujeres piadosas como Mónica, la madre de Agustín, los cristianos empezaron a orar para que estas personas intercedieran. Ahí nace los santos, la intercesión. O sea, personas que empezaron a orar a mártires que ya habían muerto, apóstoles, y a pedirle ya que intercedieran ante Jesús. Empiezan algo bastante fuerte. Pero en el Nuevo Testamento a todos los creyentes se les llaman santos. En la historia de la iglesia se les llamó santo también a los mártires, pero les dieron otra forma, o le emplearon otra forma, porque ya empezaron a venerarse.
ya empezaron a tomar muy en cuenta en Caná, las bodas, donde realmente María le dice a Jesucristo que obre el milagro del vino, y tomaron este comportamiento de María como que María todavía puede darle órdenes a Jesús, y que el que orara a ella intercederá o le dirá a su hijo, le dará órdenes a su hijo para que opere milagros en nuestra vida. Y vinieron las plegarias, vinieron las oraciones. Bueno, y empezaron a cambiar todo lo que nosotros, o lo que nosotros hoy practicamos, pero que venía de la iglesia primitiva. Entonces empezaron las jerarquías, santos locales, universales. Por ejemplo, cada pueblo tiene una patrona, un santo patrón. Aquí es Santa Bárbara de Arauca. Yo no sé por allá dónde y cómo le llamarán. Entonces vienen los días santos, le dan a los días nombres de santos, las reliquias y lugares santos. Empieza prácticamente a canonizarse por festividades, por situaciones, por lugares. Por ejemplo, aquí hay un llamado Campo Santo, que es Armero, fue declarado Campo Santo. Listo. Entonces empezaron a moverse ya literatura, escritura, hasta llegar el momento donde realmente todo estaba ya organizado. Dice, los cristianos de aquella época creían que por los peregrinajes adquirían méritos religiosos, como lograr la salvación. Por eso muchos fueron a las guerras santas, las llamadas guerras santas, las cruzadas. Dice, en aquellos tremendos esfuerzos, ejércitos enteros procedentes de Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, lucharon por recuperar tierra santa de los mahometanos, porque un hombre llamado Saladino había tomado Jerusalén, y ellos fueron a tratar de liberarlos. Y estos peregrinos, soldados, creían que al morir eran perdonados sus pecados, o simplemente obtenían por esta razón la salvación. ¿Qué les parece a ustedes la gran confusión? Entonces, ¿tienen claro de dónde comenzó esta gran confusión? Hello. Hola, hola, se me fueron, hermanos. Ay, Santa Bárbara, Santa Bárbara de Arauca, comprendido, siervo. Santa Bárbara bendita. Sí, señor. No, eso Tremendo, del cuento no es que ya se inventaron otro lunes de fiesta que fue el de 8 días que pasó, la Virgen de Chiquinquirá. Ah, bueno. Y de hecho, pues en Cali se tiene lo de la Virgen de las Llanaconas. Sí. Aquí en Buga se tiene lo del Señor de los, que yo le digo el Señor de los demonios. Usted vive con el Señor de los milagros allí, ¿no? Sí, yo le digo que el Señor de los demonios, porque eso no es milagros. A ver, la Virgen de las Lajas. ¿O usted estaba viendo por ahí alguna película del Señor de los Anillos, más bien? Pues yo creo que ese más bien es como que el Señor de los Anillos, sí. Bendito Jesús. Sí, y entonces... No es una burla de las cosas, sino que a pesar de la ignorancia, ¿no? No, siervo, y de hecho mire que de la idolatría pagana que metieron los romanos y los pueblos paganos, de ellos tomaron ventaja de eso para lo que usted decía, para tomar el nombre de Pablo, el nombre de Juan, el nombre de estos apóstoles, para meterlos a la iglesia y entonces forzar a la gente a que la gente se inclinara mucho más por estos cuentos, ¿no? De hecho, mire que el cuento que le meten a uno desde pequeño, que este Diego, el indígena Diego, ¿cómo se llama? Si es Diego que se llama, decía el indígena mexicano, encontró la Virgen de Guadalupe y que se le presentó y es un cuento de hadas, hermano. Entonces uno en la ignorancia y en la sed de creer,
uno se cree todos esos cuentos, pero cuando ya uno, por eso la misma palabra lo dice, gloria a Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, Entonces, cuando ya uno comienza a leer, hermano, mire, yo estuve en un tiempo de perversidad aquí en Buga, cuando me retiré del ejército, y me iban del Señor de los demonios a pedirle que me guardara de todo mal para hacerle daño a la humanidad. Cuando yo comencé a leer la palabra de Dios y a compenetrarme con la palabra de Dios, Dios mío, perdóneme, hasta donde llega la ignorancia de uno, que tú te vayas a prestar para hacerle daño a tu creación y menos pidiéndole a un yeso de esos. Entonces, imagínense que muchos han cometido sacrilegios, han cometido adversidades, aberrancias en nombre de esos, de esa idolatría, man. Es tremendo. ¿Mm? Entonces, no, Pastor, lo mejor que le puede pasar a uno es conocer al Dios verdadero. Así es. Muchas gracias, Alexander. pastor, Alexander. sí, pastor. Esos los podríamos hoy en día llamar como principados que gobiernan una ciudad. Sí, claro. Sí, Como principal. Como Bueno, gobernadores. sí, gobernadores. Gobiernan una ciudad, sí. Los principados ordenan a los gobernadores. Los principados son como los principales, ¿no? Y en la estructura, los principales, que son los principados, son los ángeles caídos, que no son los mismos demonios. El ángel caído no puede poseer un cuerpo, el demonio sí, pero ellos envían a los gobernadores. Entonces, ¿qué mandan los principados? Ellos trabajan los países como tal, los continentes, con los países, trabajan las presidencias. Los gobernadores trabajan parte también de la política y trabajan todo esto lo que tiene que ver con la religión, con el paganismo, y ya se van a espíritus territoriales que son los que cometen atracos, robos, prostitución. Es una jerarquía fuerte. Amén, pastor. Mire, siquiera hablaron de eso y el hermano comentó eso porque mire, lo que yo le comentaba el otro día, lo que pasa aquí en este corregimiento del vínculo y lo que pasa en Buga. Difícilmente, aunque el Dios tiene todo el poder, difícilmente se abre una congregación cristiana porque están arraigados a todo eso y esos principados los tienen poseídos. Entonces hay que trabajar, ayunar y orar mucho para poder levantar una obra aquí, porque es muy difícil, desafortunadamente. Eso decía un pastor llamado Pablo Portela, que él estaba en Pereira. Y fue uno, decía que el crecimiento de la iglesia iban hasta cierto punto, y de ahí los pastores caían en adulterio, en drogas, bueno, moralmente se destruían los pastores después que la congregación estaba agarrando como fuerza. La pelea es peleando ahí, ¿no? Amén, así es, siervo, la pelea es peleando y le cuento que es duro, es de mucha oración y de mucha persistencia, resistencia, ¿sí me entiende? Porque están arraigados a esa mentira, y esos principados y esas potestades los tienen arraigados a ellos, y sacar esas personas de allí le cuento que es duro, muy duro. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Pues ya nos enseñaron a tener una figura de algo, o sea, tener la figura de Dios en algo. Sí, señor. ¿Cómo defienden la iglesia tradicional? No, pero es que eso es para tener un recuerdo de Dios. Nosotros sabemos que Él no es Dios. Nosotros no le pedimos a la pintura, nosotros no le pedimos a la estatua, simplemente es un recordatorio. Nosotros sabemos que Él está en el cielo. Pero entonces, igual, si saben que está allá, entonces, no, es que la gente necesita ver y empieza. Para poder creer, es que ellos necesitan es ver para poder creer. Ellos no es como nosotros que creemos por fe. Entonces, ese es el cuento. Sí, señor. Y de hecho, por ejemplo, el ser humano nace con una necesidad de adorar. Porque fuimos hechos para adorar. Porque imagínate los indígenas, de tanto tiempo, pues ellos ¿qué hacían, hermano? Pues, ellos adoraban la misma vaca que mataban y la secaban y la convertían en un dios, porque había necesidad de algo. Y el hombre tiene necesidad de adorar. Pero más como somos seres tan tangibles, visibles, entonces, entre más vemos, pues más creemos. Amén, así es. Mire, yo he desarmado a muchas personas con ese libro de Sabiduría, capítulo 15, que es el libro que está en
en la Biblia católica, pero le cuento que es tremendo porque ese mismo libro lo dice, que Dios aborrece la idolatría, pero la gente como no lee, entonces nunca va a salir de esa ignorancia, sino que todo se Porque lo, la por cultura viene convencimiento. de Ujú. estos tiempos donde, como leíamos hace poco, de que la gente prácticamente pues no tenía acceso a las Biblias. Y después que tuvo acceso a la Biblia, leían y no entendían. Y es como todo, cuando no se tiene acceso a algo, se quiere tener y ya cuando se tiene, no se utiliza. Ahora que usted dice que no entendía, mi esposa tiene pues dos amigas allá en España que viven con ella y ella les habla de la palabra y no entiendo, no entiendo, es que cegados y atancados verdaderamente. Pero algunos que no quieren entender, ¿no? Pero por ejemplo, Felipe sí le decía, le dice al etíope, lees lo que entiendes. Amén, así es. ¿Sí? ¿Lo entiendes o no? Entonces, pues si hay una sabiduría especial para explicar la palabra del Señor, como hay otras partes de la Escritura que no necesita intérprete. El solo entender, el solo leer, perdón, hace que se comprenda. Listo, mis hermanos. La próxima clase estaremos ya tomando otros temas. Nos demoramos un poquito en esto, pero era importante saber cómo la idolatría entró. Entonces, finalmente, la respuesta más acertada a la pregunta es que la iglesia prácticamente se pervierte cuando precisamente entra en relación con el Estado. Cuando deja de tener su autoridad eclesiástica y se excluye en el Estado. Oremos al Señor. Padre, gracias por amarnos, por bendecirnos, Sí, Padre. por darnos esta oportunidad hoy una vez más de poder entender, comprender estas situaciones, Eres esta grande. historia, Señor. Permítanos en la siguiente clase poder continuar, Señor, aprendiendo acerca de todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia. Gracias por amarnos y dejarnos entender y comprender lo que quieres decirnos. Y permítanos impartir a otros este conocimiento para la gloria y honra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. A todos un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga enormemente y que el Espíritu Santo de Dios los lleve con bien. Amén, amén. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Que se gocen el 20 de julio. Dios les bendiga grandemente. Amén, amén. Muchas gracias, Alexander, William, Jessica, Daisy, a todos. Un abrazo enorme. Mil gracias. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame, Daisy. ¿Nosotros podemos conmemorar ese día? El 20 de julio, Sí, pues como es el día de la independencia y nos porque corresponde qué a... pena que lo interrumpa, porque a No, mí la verdad sí me gusta asistir a ese evento. no, nosotros podemos, es un día patrio. Dios no está en contra de las celebraciones patrias. Lo que está en contra son de algunos ritos que la gente hace ese día. Pero yo muy feliz de mi historia patria. Y yo ese día lo tengo muy en mente, pero no asisto a sus ritos tan fuertes que se hacen. No el desfile no, porque me parece un momento especial, bonito. Nuestras fuerzas militares y todo. Es otro tipo de ritos que le hacen al día, quizás que no son muy visibles. Pero, por ejemplo, el 20 de julio hay una misa especial. Entonces, Bueno, yo no gracias. Mi asisto pastor, más o que a sea, las... mi pastor, cuando ya meten en el plano espiritual, que pues Dios no está ni en los rincones Sí, de ese exacto, lugar y en ese espacio, está exactamente. lejos. Entonces, una historia patria muy hermosa, pero no es un día para nosotros como tal, venerado, no, es un día especial, no venerado. Hay que venerar son otras cosas, adorar eso. 20 de julio. No, yo sí me alegro por lo que aconteció y es un gran recuerdo. No, Ahora yo les pregunto, y ver esos grupos militares y policiales son muy bonitos, ver los claro, aviones. A mí y, me y gusta verlo por la televisión. Dios respalda a los militares en su nación. Veamos por ahí Romanos capítulo 13. Ya la cuenta, por ejemplo, yo que estuve dentro de estas fuerzas y fue un año nomás, pero que estuve allí, eso significa mucho.
Para mí no significa todo lo que significa para ellos, pero sí significa mucho saber que Dios nos respalda a través de las fuerzas militares. Dios ejerce su justicia. Y pues yo le pregunto, ¿celebrar cumpleaños es cristiano o no es cristiano? No es cristiano, se celebra. Bueno, entonces ahí nos vemos. Yo no lo celebro, ¿no? La paz de Cristo.